En este caso en particular, el tema de la simulación, es muy importante que veamos elementos fundamentales que terminan siendo parte de un patrón dentro del desarrollo especial de estas actividades. La simulación tiene 3 momentos dentro de este recorrido histórico. Los 3 momentos dentro de este recorrido histórico significan simulación en el momento de los hechos de la ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014 y en el momento en que se inicia la investigación por la PGR. Son 3 momentos estelares que yo quisiera decirles, hemos recuperado a través de un elemento que también hay que resaltar. No solo lo decía el representante de la ONU, sino que yo quiero resaltarlo en particular, y es la apertura que ha habido a través de la intervención directa, y lo digo categóricamente, de Alejandro Encinas, a quien también nos ha acompañado permanentemente a estos elementos y a recibir toda esta información, que ha sido un camino necesario para saber que esos 3 momentos fueron simulación desde el primer día hasta el último día. Cuando hablamos de simulación, estamos diciendo categóricamente que tenemos un primer punto y que se refiere al primer espacio temporal señalado. Ese primer punto, entre ese primer espacio temporal, significa que las autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos y generaron desde ese punto de vista elementos para hacer creer que no conocían sobre el paradero de los estudiantes, que no conocían sobre la detención y desaparición y que no conocían incluso sobre la situación de violencia en Guerrero, en particular en Iguala. Desde ese punto de vista, en la simulación entonces hay un segundo factor, que es el segundo factor de las actividades que inician en el mes de octubre del 2014. Esas actividades que inician desde el mes de octubre del 2014 significa que nos permitieron encontrar elementos fundamentales que se traducen en lo siguiente. El primer ejemplo de la simulación es la decisión de captura de personas u objetivos que de una u otra manera y sin saber cómo llegan, no, tranquilo, deja atrás y yo te digo ahorita, eso, perfecto, llega y dejan dentro del contexto particular como posibles responsables y crean toda una escena y recrean toda una escena, encontrando elementos fundamentales que sirven para decir que desde ese primer momento la verdad se perdió. No quiere decir que no se pueda recuperar, y esa es una cosa importante. La justicia se venció, el derecho de no repetición se negó, y la reparación va a ser muy compleja. Sobre esos supuestos vamos a pasar al elemento particular del regreso del GIEI en el segundo momento de investigación, de octubre del 2020 a 28 del 2022. ¿Qué encontramos en este segundo momento temporal? Pásalo. En este segundo momento temporal empezamos a ver también que tenemos 2 aspectos que recordar en la investigación. Investigación que inició a partir del 27 de septiembre de manera tardía en la zona local de Guerrero y posteriormente atraída por la Procuraduría General de la República. En ese caso en particular empezamos a ver elementos bien interesantes de construcciones de versiones a través de simulaciones de llamadas que eran determinadas como anónimas, que nunca existieron. De igual manera, constancias de llamadas creadas de manera ficticia por funcionarios de la Procuraduría que se prestaron para esta simulación. La diligencia que ocurría dentro de esta primera investigación en el mes de octubre se realiza sobre atestaciones de funcionarios con documentos y aseveraciones que son falsas. Desde ese punto de vista también encontramos que hay simulaciones en las fechas de captura
de los detenidos, en los lugares en que detuvieron a estas personas, en la forma como fueron reenviados a la autoridad, y desde ese punto de vista también vemos cómo las puestas a disposición son falsas. Pasa al otro. Las falsificaciones entonces sobre ese contexto que ha permitido este tercer momento dentro de la investigación para el GIEI, para la COVAC, para la unidad UEILCA y para la investigación que se está haciendo, es determinar que desde el primer momento las tarjetas informativas de las autoridades de policía a nivel municipal, local, federal, fueron falsas. Lo segundo, que las bitácoras se alteraron en todo su contenido. Hoy lo podemos decir categóricamente cuando accedemos directamente a estos documentos en las unidades correspondientes de las diferentes instituciones. Se cambiaron inclusive, un hecho que conocíamos desde el principio pero que se ratificó, el número de las patrullas que intervinieron en los hechos. Se destruyó evidencia, como la evidencia del video del Palacio de Justicia, pero hay otra evidencia también que se destruye y veremos, o que se omite y veremos que también es una falsificación por ocultamiento. Actas de la diligencia de la PGR que son completamente falsas, que por esta razón ya se han iniciado las judicializaciones contra los MPs y las personas que firmaron esas actas, y ya veremos un caso relevante. A partir de mi terminación de esta intervención oral, haremos exhibición de un video que se encontró en último segundo y diremos que las actas de las diligencias y las constancias en un gran porcentaje también reflejan una serie de hechos que no corresponden con la realidad. El mayor caso de simulación de la investigación a partir del periodo de octubre, noviembre, inclusive 2015, es el acto de tortura que llevó a construcciones de figuraciones u obtención de información que perjudicó ampliamente la investigación. Esas torturas, no las digo yo, las mencionó directamente el fiscal en una entrevista que le hicieron hace un año, y sobre esos supuestos hay muchísimos casos de tortura que nosotros consideramos en un informe que presentamos el año pasado como una tortura sistemática y que está evidenciado en el informe de doble injusticia también que presentó la ONU en ese momento. Desde ese punto de vista también tenemos entonces el factor particular de dos momentos históricamente considerados. Hacemos un seguimiento a esta pequeña intervención, dos resúmenes claros. Tres momentos: momento de los hechos, 26 y 27, momento posterior al 27 de septiembre y momento posterior, octubre y meses siguientes, inclusive, y aquí lo voy adelantando, 5 años después. Desde ese punto de vista tenemos un elemento particular de simulación que tiene que ver con un concepto que nosotros queremos mencionarle desde ahora a todos ustedes. Ha ido y seguirá siendo una línea de investigación fundamental, no solo porque las hipótesis en materia criminal deben agotarse hasta el último segundo, sino porque además ha sido un objetivo central del lugar del paradero eventual. Y dos, que vamos a mirar sobre esa base lo que ha recorrido el GIEI frente a estos pasos, y el EAF, y obviamente también hoy en día la UEILCA, que es la Unidad de Investigación y Juzgamiento para el caso Ayotzinapa, en donde hay que reconocer que en estos casos el grupo, el equipo que lidera el fiscal Omar Gómez, que constituye en particular la cabeza, ha generado también una dinámica importante porque aquí las presiones son muy fuertes. Y esto es un tema que es muy importante. Este es un tema que no se puede dejar de lado porque la obtención de información que se está generando dentro de este contexto también pone en evidencia actores que todavía están dentro de las instituciones y desde ese punto de vista también los que no están tienen redes de poder muy fuertes.
Decíamos entonces que vamos a dedicarnos en este tema de simulación al tema del basurero de Cocula. Y fíjense que yo intencionalmente no le he puesto simulación como encabezado y como vengo diciendo todo el recorrido. ¿Por qué no lo he puesto? Porque ustedes verán cómo empezó, en qué va y en qué ustedes mismos concluirán. El basurero de Cocula empezó como versión inicial el 26 de octubre del 2014. Esa versión fue obtenida a través de tortura. Hay otras versiones que se reciben el 27 de octubre del 2014 bajo tortura. Hay una operación que recordarán todos que fue realizada el 28 de octubre, que el GIEI en el segundo informe dejó claras evidencias a través de un trabajo fotográfico de un periodista que fue parte del hallazgo y de la investigación, demostraban que efectivamente la operación del 28 de septiembre del 2014, del 28 de octubre del 2014 en el río San Juan era una operación ilegal. Hoy en día, más que confirmada. Desde ese punto de vista, hemos avanzado en las inconsistencias de las evidencias presentadas para ese lugar. Hemos avanzado en la forma del análisis en donde con los datos recogidos, que gracias a la recuperación del material, que ya lo han mencionado, se hizo no solamente por parte de estas instituciones, generó a través de videos, fotografías, declaraciones, la demostración de ocultamiento de información que durante 7 años no se conoció hasta que se recibe esta información y se logra acceder a una entidad de inteligencia y sobre esa base a una información video grabada. Modificaciones de información, hechos desconocidos hasta octubre del 2021, donde el GIEI en compañía de COVAC realiza una visita insistentemente pedida a diferentes instalaciones de inteligencia y obtiene algo que van a ver posteriormente. Decimos categóricamente que los hechos fundamentales del basurero entonces nos van a permitir decir en un momento específico que tenemos 3 momentos ya plenamente demostrados. El basurero de Cocula, les acabo de decir, las fechas son muy importantes en este caso. Estamos hablando de que solo aparece judicialmente hasta el 26 de octubre del 2014 en la investigación, pero tenemos declaraciones, tenemos evidencia digital o física o videograbaciones que demuestran también que el 5 de octubre ya el basurero de Cocula se estaba custodiando por policía estatal. Posteriormente, el 12 de octubre, Sedena va al basurero de Cocula y reporta que no hay nada en el basurero de Cocula, documentos oficiales. El 27 de octubre se reporta el hallazgo de los restos en el basurero de Cocula. Ya ahí ustedes van teniendo el contexto del tema del basurero de Cocula. Sobre esos supuestos, entonces fíjense que también la nueva evidencia nos permite determinar, y yo diría que con plena certeza ya, la intervención anterior a las diligencias de Procuraduría, anterior al 27 de octubre, por actores que no tenían ni competencia ni el rango para investigación. Desde ese punto de vista también podemos decir que antes de, no quiere decir que sin conocimiento, y ya miraremos ese tema, antes de se modificó la escena, y cuando hablamos de modificación en términos criminalísticos, entiéndanme a mí que estoy diciendo que cualquier cambio, transformación o modificación de las presuntas escenas son elementos que alteran la escena. 2, intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ingreso desde la madrugada por una autoridad no ministerial, pero lo más importante,
toda esa información que fue recobrada hoy, que la tenemos hoy, la desconocíamos durante 7 años, bueno, 6 años, 7 meses. Y 2, nunca fue entregada ni a la investigación ni a los elementos de peritos del EAF cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocul. Tenemos el segundo tema, que es un tema que sigue siendo otra hipótesis importante, además de las que mencionó Claudia y las que va a mencionar Francisco Cox. Y fíjense cómo es el tema del río San Juan. También nos permite determinar una simulación a través de la verificación y un trabajo exhaustivo que se ha hecho por la Fiscalía y en particular por la verificación, que es muy compleja, de tratar de obtener información sobre la realidad de un hecho que entre otras se presume legal. Y en este caso en particular, el acta que reporta el hallazgo en el río San Juan es falsa. Ni la Ministerio Público que firma ahí estuvo en el río San Juan, ni presenció hechos que llevaron indiscutiblemente a judicializaciones. Y eso es muy importante saberlo también, porque todos estos hechos, como lo decíamos al inicio, ha sido parte de un trabajo de coadyuvancia en donde las tres organizaciones, y lo llamo en términos generales, tanto COVAC como Fiscalía como GIEI, hemos trabajado de manera mancomunada para mirar estos aspectos. Las actividades en el río San Juan datan no del 28, como terminamos nosotros diciendo en el informe que se comprobó que era ilegal la incursión, sino datan del 27 de octubre. Y sobre esos supuestos ahí necesitamos mayor información que ya solicitamos y que estamos esperando nos entreguen. Desde ese punto de vista, el río San Juan también adolece de una simulación en el tema de los recorridos realizados sin constancia en las investigaciones penales. Desde ese punto de vista, diríamos entonces que hay una investigación con apariencia de legalidad que tenía alguna finalidad. 27 de octubre del 2014, 28 de octubre del 2014, varias detenciones que registran lugares diversos a los verdaderos en donde se captura, puestas a disposición falsas, personas que dicen haber capturado y se ha encontrado evidencia de que fueron otras las personas que capturaron. En este caso en particular es muy importante porque con el proceso de tortura también va a generar responsabilidades sobre los verdaderos captores. El cambio de un captor torturador al cambio de un captor accidental simulado significa que efectivamente no va a haber una investigación respecto a ese agente de captura. Desde ese punto de vista también podemos decir que en el tema de la apariencia de legalidad, y esto es muy importante, ya lo han dicho todos, pero quiero recordarlo aquí en particular, la creación de la Comisión de la Verdad fue un acto que se realizó una vez se cumple una promesa a los padres. Y se cumple una promesa a los padres y a los representantes de los padres para generar una investigación exhaustiva realmente del caso Ayotzinapa a través del DOF 412 del 2018. Y quiero destacar esto porque fíjense cómo desde el 2018 la orden del presidente de gobierno, llamémoslo así, textualmente fue que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la comisión para que ésta a su vez la haga llegar a las autoridades competentes. Pues lamentablemente, y lo digo porque a nosotros nos tocó llegar, y digo a nosotros, Francisco Cox y Ángela Buitrago, a través de un mecanismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue el GATT, en el año 2009 al 2020, mientras se instala el GIEI. 2018, no obtuvimos información. 2019, no obtuvimos información. Principios del 2020 nos entregan algunos documentos requeridos de manera específica. Y aquí les quiero contar una anécdota porque es muy ilustrativo sobre el tema.
Hicimos una solicitud, siempre yo utilizo el camino regular, que es a través del subsecretario, que es el presidente de la comisión, el licenciado Alejandro Encinas. Hacemos un requerimiento, no me acuerdo en esa oportunidad si eran 4 o 5 páginas de documentación requerida, y la respuesta fue: ¿tiene los números de los oficios para podérselos mandar? Información que no está en nuestras manos, pero teníamos la orden y todas las autoridades deberían colaborar. Después, a través de insistentes peticiones, el presidente ordenó nuevamente. Alejandro Encinas ha colaborado de manera permanente en abrir esos espacios. Se han logrado obtener la apertura de los archivos en el año 2021, marzo del 2021. Hemos podido ingresar a los archivos, hemos obtenido la información que está aquí, pero con lo que les quiero decir yo es que hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no nos entregan los documentos. Y una simulación categórica, no sé si eso lo va a tocar Claudia, pero simplemente lo menciono, en el tema particular de que es obligatorio que la Fiscalía tenga esos documentos. Nosotros tenemos los documentos, Fiscalía pida los documentos, la Fiscalía lo pide y les contestan las instituciones: no los tenemos. Ese punto de simulación, y sobre esos supuestos, diríamos que también hay una simulación en las respuestas a solicitudes de información. ¿Ese lo vas a tratar tú, Claudia? Entonces, sobre las respuestas a solicitud de información, es importante ver algo fundamental. ¿Se responde? Sí, al principio se responde. Pero hemos encontrado que las respuestas no corresponden con la realidad. Y cuando empezamos a ver elementos esenciales de documentos que son fundamentales, de centros regionales de fusión de inteligencia que tuvieron el día a día frente al seguimiento de dónde podían estar los muchachos, un centro que tenemos registrado en todos los documentos, que aparece con su nombre, que dice la fecha del 27 de septiembre del 2014, nos han contestado oficialmente en 4 ocasiones que ese centro solo surge en el 2015. Varias instituciones suministran información contraria a la verdad. Desde ese punto de vista, entonces, diríamos que durante los primeros 5 años inclusive negaron actividades que descubrimos a partir del 20 y 21. Desde ese punto de vista, digamos también que cuando accedemos a los documentos oficiales después de la apertura de los archivos y del regreso del GIEI, a través de la insistencia permanente para que las órdenes fueran impartidas de manera recurrente, no se ha entregado toda la documentación. Desde ese punto de vista hay una simulación al cumplimiento de una orden a través de un documento oficial que implica que todas las autoridades deben entregar esa información. Hay documentos que acreditan la existencia de ese centro regional, es fundamental. Se sigue insistiendo desde ese punto en que no se construyó, pero además, fíjense la importancia de esto y lo quiero resaltar. Ustedes en algún momento publicaron un documento de esta naturaleza. Los medios lo publicaron. Publicaron un documento que venía de una interceptación que ponía al crimen organizado contando, entre otras, dónde se encontraban los muchachos. Esta información lo que hubiera permitido en las primeras horas de cambio del 27 y del 28 era por lo menos saber los lugares. Pero si yo tengo una interceptación, hoy en día la tecnología y en el 2014 también, un sistema que se llama sistema de georreferenciación, hace permisible saber dónde está el interlocutor. Ninguno de estos elementos asequibles a todas esas instituciones que utilizaron este mecanismo fue objeto de activación. Desde ese punto de vista, también digamos que vamos a tener la necesidad de seguir insistiendo, y la verdad que se me acaban las ideas,
para insistir, pero hay que seguir insistiendo en la necesidad de encontrar todos estos documentos. Con falencias, si hay falencias o no falencias, si había orden de autoridad, eso para tema de búsqueda de desaparición sería una información fundamental para saber seguir esos elementos y esos caminos. Desde ese punto de vista, entonces diríamos que a continuación les vamos a pasar un trabajo criminalístico de investigación y peritaje que ha hecho el GIEI a instancias de la necesidad de verificar algunos aspectos de esos videos y de esa información encontrada. Sobre esos supuestos les voy a pedir el favor, en este momento voy a pasar un video si hay posibilidad, si no lo ven bien, es por razón de las luces que están prendidas, si hay posibilidad de apagar alguna y es factible, les pediría el favor para que ustedes puedan ver directamente las imágenes. Procedimiento a explicar. La criminalística nos permite hacer un trabajo de identificación de originalidad del video, de ediciones, si las hay en el video, pero también nos permite otro camino que es poder reconstruir a través de secuenciales la posibilidad de mostrar, ampliar imágenes y evidenciar. Yo voy a tratar de no hablar mucho en esta parte y la verdad sobran las palabras. Hay unas notas identificativas, les pido que las lean, duran lo suficiente para leerlas. Después de esa nota identificativa, ustedes van a tener unas imágenes. Las imágenes están colocadas en dos planos. Un plano que es una reconstrucción 3D sobre la estructura geográfica del basurero de Cocula. Van a identificar claramente las dos zonas que fueron presuntamente denominadas escenas del crimen. Recordarán que había una escena encima del basurero, que según las torturas que se obtuvieron y algunas declaraciones bajo tortura, se dijeron que ahí, es muy duro, padres, pero tengo que decirlo textualmente lo que se dijo, siempre que lo recordamos entendemos su dolor, se asesinaron a los estudiantes. Primera escena. Segunda escena, fueron botados desde la parte de arriba que se llama zona a la parte de abajo que se llama zona B, y en la zona B fueron incinerados. Esa fue la versión que se lanzó oficialmente. Desde ese punto de vista podemos decir que la otra gran simulación, no la trabajaste tú, la de Torero, del perito, la otra gran simulación, ¿o sí? Significa que, voy a recordarlo de todos modos, tiene un tema particular en la demostración técnica de que allí no pudo ser el incendio, de que allí no hubo posibilidad de la quema de los 43 y de que ahí efectivamente se demostraba técnicamente la imposibilidad, por lo menos, de que los 43 estuvieran en ese lugar. Sin embargo, y es claro para el GIEI desde el principio, en ese lugar, cuando llega el EAF, encuentra restos óseos. Y esto lo quiero aclarar porque esto sirve para muchas distorsiones también, no solo en las versiones del evento, sino también en las versiones de prensa. Una cosa es que haya restos humanos y otra cosa es que se confirme la versión de que esos restos humanos pertenecen a los 43 que fueron incinerados. Eso lo quiero aclarar porque siempre pasa en todas partes el tema y quiero que seamos claros. Vamos a pasar entonces el video y me informan si lo están viendo. Tratamos de mirar cómo apagar más luces, pero yo trataré de que se pueda ver. Este peritaje fue entregado con cumplimiento de una misión que ordenó el GIEI para el 15 de marzo. Está recién entregado por el perito.
Esa es la descripción del modelo de dron que voló sobre el basurero de Cocula el 27 de octubre del 2014. La grabación aparece con hora de meridiano de Greenwich, por lo tanto son 6 horas menos de las que aparecen registradas en el video.
Esos peritos forenses son de la PGR.
Hasta esta hora llega el EAF al basurero de Cocula, que son los expertos coadyuvantes de los padres que debían estar presentes en cualquiera de esta clase de lugares y debían haber sido llamados por la PGR con antelación. Hasta la llegada del EAF se acordona el sitio y se impide la presencia de personas en la zona B. Vamos a terminar ahí la exposición del video, contándoles de manera principal lo siguiente. Son más de 100 horas de video que obtuvimos y que sobre esos supuestos hay otra información que de todos modos se reserva para efectos de lo que les voy a decir a continuación, pero independientemente quiero hacer tres precisiones. Como pudieron ver, esta es una documentación secreta, es de un área que solamente tienen posibilidad de ordenar mandos superiores, solamente el secretario o solamente el presidente de esa época, y sobre esos supuestos también un elemento particular, y es que cuando nosotros llegamos a CEMAR, por indicación clara del presidente de que se nos tenía que entregar absolutamente todo, pero además también, y hay que decirlo categóricamente, nos entregaron lo que encontramos en CEMAR desde ese primer momento, y es importante también decir que este material, como no se conocía, no se había podido solicitar en ninguna de las peticiones anteriores. Ese es el primer contacto y inmediatamente nos lo entregan. Es un material que está bajo resguardo, es un material que existe en toda su integridad. Vuelvo y repito, este es un video que se ha hecho en términos criminalísticos para demostrar puntos fundamentales. Y sobre esos supuestos, el secretario de Marina actual fue la persona que también nos abrió las puertas para efectos de entrar a Marina. Segundo aspecto fundamental, este documento aparece como secreto, es un documento de inteligencia. Entendemos claramente que al darnos la orden el comandante supremo de fuerzas militares, que es el presidente de la República Mexicana, el presidente Manuel López Obrador, de realizar no solo la investigación, la entrega, el análisis, sino la publicidad de esta información, estamos autorizados cabalmente para hacerlo en este medio y sobre esos supuestos para seguir avanzando en términos de hechos, verdad, justicia y conocimiento.